Buenas noches, América. De nada han servido las críticas. Andrés Manuel López Obrador defiende la llamada doctrina Estrada para el accionar de su gobierno en política internacional y se escuda en ella, dice su gobierno, para no opinar sobre la situación en Venezuela y en Nicaragua. Esta doctrina que acuñó Genaro Estrada, secretario de Relaciones Exteriores mexicano en los años 30, es contraria a que los países decidan si un gobierno extranjero es legítimo o ilegítimo y cuestiona el llamado intervencionismo. Pero la decisión de AMLO nada tiene que ver con esa doctrina, con la doctrina Estrada, cuando se abstiene de opinar sobre Venezuela y Nicaragua. Históricamente, la doctrina Estrada no le impidió a México, durante el siglo XX, defender los derechos humanos y la democracia fuera de sus fronteras. Tres ejemplos. A finales de los años 30, durante la Guerra Civil Española, México apoyó a la República y acogió a miles de demócratas que salieron de España huyendo de la dictadura. 2. En Chile, tras el golpe de Estado contra Salvador Allende, México rompió relaciones diplomáticas con Augusto Pinochet y emprendió una campaña de denuncia en foros internacionales. Y 3, por irónico que parezca, México fue decisivo en la caída de la dictadura de Anastasio Somoza en el 79. El entonces presidente mexicano, López Portillo, rompió relaciones con Nicaragua por las reiteradas violaciones de derechos humanos de la dictadura somocista. La decisión ahora de López Obrador de ampararse en esta doctrina para no opinar ni actuar frente a las violaciones de derechos humanos y la democracia en Venezuela y en Nicaragua es una excusa que algún día nos tendrá que explicar qué la motiva. Con AMLO, México está dando aire a los gobiernos represores, abre la puerta a debilitar la imagen internacional de su país y a disminuir el rol que ha jugado México hasta ahora en conflictos como los que vive Venezuela o Nicaragua. Defender la democracia es hoy una exigencia entre países con relaciones diplomáticas y una obligación moral. Lo contrario son excusas. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito y la costa este de Estados Unidos y las 10 en Buenos Aires y Santiago. Y esto es Poder Latino. Bienvenidos. Poder Latino con Gustavo Alegret. Tiempo para las noticias, para las explicaciones, para los pies de página de algunas de las cuestiones de la actualidad que nos llaman la atención. Y una importante que nos está llamando la atención es las revelaciones periodísticas de diversos medios de comunicación en Estados Unidos que aseguran que el presidente Trump, de una manera sistemática, como un patrón de comportamiento, ha intentado ocultarle a funcionarios de la administración estadounidense el contenido de las conversaciones que ha mantenido las diversas veces que se ha encontrado con Vladimir Putin. El periódico The Washington Post incluso va más allá y asegura que en una reunión en el marco de la cumbre del G20 que se llevó a cabo en Hannover, el presidente de Estados Unidos, tras sentarse con Putin, le pidió las notas a la intérprete. En esas reuniones habitualmente los presidentes, como no hablan el idioma del otro, llevan a su intérprete del Departamento de Estado, que es un funcionario que ha jurado secreto. Toma notas y esas notas luego sirven para que el resto de funcionarios del Departamento de Estado y de la misma Casa Blanca se nutran de esas conversaciones y adopten las medidas necesarias. Esas notas además pasan a los archivos y permanecen de manera secreta durante un periodo de años y luego se desclasifican. El presidente Trump pidió a la intérprete esas notas y ha privado a la historia del contenido, no solo a la historia, sino a altos funcionarios de su gobierno y del Departamento de Estado que van a oscuras sobre las conversaciones del presidente con el mandatario ruso. Jaime Aparicio, gracias por estar con nosotros. Bienvenido, buenas noches. El señor Aparicio fue embajador de Bolivia en Washington. Señor Aparicio, ¿es habitual que un mandatario pueda solicitar esas notas a un intérprete para que solo él tenga el contenido de una conversación que ha mantenido de manera restringida o más privada? Buenas noches y gracias por tenerme en latino. Este tema, este último tema que ha surgido a raíz de una investigación del Washington Post, se sucede a una cadena de eventos que hacen que este tema de la inexistencia de registros sobre la conversación que ha tenido el presidente de los Estados Unidos con su homólogo de Rusia
sea tan complicada, porque no, en ese contexto se ve que, y esa es la percepción que hay, que ha habido un intento deliberado de que no exista un registro concreto de lo que se ha hablado en esas reuniones. Eso, sobre todo en Estados Unidos, es absolutamente inusual. En Estados Unidos el tema de las entrevistas internacionales de los dignatarios de Estado, del secretario de Estado, del presidente, siempre tienen lo que se llama un note taker, que es alguien que hace unas actas y un resumen de lo que se ha dicho, no solo con fines históricos, sino con los fines del manejo de la política exterior de los Estados Unidos y de las relaciones, sobre todo, tan sensibles con un país que ha sido un ex rival y que sigue siendo un competidor en el mundo. Entonces, este tema no deja de preocupar, tienen mucha razón la prensa de estar preocupados. Ya en una anterior denuncia se vio, el Washington Post decía que los organismos de inteligencia como el FBI habían iniciado ciertos tipos de investigación sobre el propio presidente, precisamente preocupados por este tema, por la falta de transparencia en las relaciones con Rusia, el despido intempestivo de Comey, el director de esa entidad, y una serie de temas que preocuparon a los organismos de inteligencia, a la prensa, y yo me imagino también al Congreso, aunque por el momento el Partido Republicano sigue apoyando al presidente en bloque. ¿Por qué cree que un presidente, en este caso Donald Trump, escondería los detalles de una conversación a través de las notas de un intérprete al resto de su equipo? Esa es la gran duda. Algunos dicen que es porque él se siente más cómodo hablando con más libertad cuando no hay testigos presentes, y esa es una de las versiones. Y la otra es que hay algunos temas que posiblemente el presidente no quiere que se hagan públicos porque le pueden hacer un gran daño político. Hay algunas reuniones, por lo menos una en Europa, en la que no ha querido utilizar ni sus propios intérpretes, sino ha utilizado los intérpretes del presidente Putin, claramente para no dejar ningún rastro. O sea que puede ser una de esas dos opciones, que tiene algo que no quiere que salga a la luz pública, por un lado, o por otro tiene una especie de paranoia con toda esta información que se filtra y sale en los medios de comunicación, y quiere evitar esa difusión de noticias relevantes a sus charlas con Putin, sobre todo teniendo en cuenta que hay una investigación en curso, hay un procurador especial que está ya culminando su investigación, y hay muchas sospechas flotando alrededor de esta relación que se inició en la campaña electoral de Trump, que siguió durante el inicio de su mandato, y que nadie sabe cuál es el origen. Ahora, por otro lado, es indudable, y este es un elemento también que complica las cosas, es que es indudable que Rusia está en una campaña de desestabilización de Occidente, no solo en los Estados Unidos, sino también en América Latina, apoyando a las dictaduras latinoamericanas, en Europa con su apoyo al Brexit, a Cataluña, a todo lo que significa desestabilizar, digamos, las democracias occidentales. Y ese es una estrategia que la llevan con mucha eficiencia, que es barata en comparación a los conflictos armamentistas del pasado, y que le permite utilizar publicidad, intercepción electrónica, etcétera, con fines que van mucho más allá de su poder económico. Las explicaciones de Jaime Aparicio, ex embajador en Washington. Gracias, señor Aparicio. Más cuestiones de la actualidad. Al otro lado del Atlántico, el Brexit, ese proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea después del acuerdo de Theresa May con los 27 miembros del club comunitario. Ahora Theresa May
enfrenta la recta final de esas conversaciones internas para darle el visto bueno al acuerdo que ella adoptó con el resto de la Unión Europea. ¿Qué pasa? Mañana hay una votación en el Parlamento británico y no tiene todos los votos. Hoy, a la desesperada Theresa May hizo un llamado para que los legisladores británicos voten a favor, algo que no parece que tenga visos de conseguir, ya que de momento las voces en contra son más que las voces a favor. Todo puede pasar en las próximas horas, atentos a esa votación que se producirá mañana. Hay quien dice que tendría que abrirse la puerta a un segundo referéndum, pero eso tendría consecuencias para la credibilidad de la democracia y muchos británicos que votaron no en su momento verían como una traición del establishment, de la clase política británica para revertir una decisión ya adoptada en referéndum. En cualquier caso, sobre la mesa también se abre la opción de una solución a la Noruega. ¿Qué hace Noruega con la Unión Europea? Forma parte del mercado único europeo y entra en una unión aduanera permanente. Es decir, limita los impactos en la economía noruega, pero Noruega mantiene una cierta soberanía. Saludamos a Carlos Santamaría, es geopolítico e internacionalista. Señor Santamaría, gracias por estar con nosotros. ¿Qué consecuencias tendrá la votación de mañana en el Parlamento? Hay tres consecuencias. Primera, si se rechaza el Brexit y a May, seguramente vienen nuevas elecciones. Segundo, si se aprueba, va a haber un conflicto interno en Gran Bretaña. Y tercero, lo más complejo es que en este momento la misma población británica no tiene claro si aceptarlo o rechazarlo, porque la información sobre el mismo Brexit todavía no se conoce totalmente. Son las tres opciones posibles en este momento. Y en el caso de producirse este segundo referéndum, ¿cuál sería el resultado que vaticinan las encuestas? Posiblemente la mayoría ya no querría salirse, lo cual indicaría que realmente todo sigue igual después de prácticamente 2 años de convulsión. Sin embargo, a mí me gustaría precisar algo. En este momento también hay ganadores ya. Si se hace el Brexit, por ejemplo, Estados Unidos sale fortalecido. Si el Brexit no da efecto, la Unión Europea sale fortalecida. Es decir, que hay otros elementos geopolíticos externos que están influenciando en este propósito y no se han tomado en cuenta. La opinión de Carlos Santamaría, geopolítico e internacionalista. Gracias, señor Santamaría, por sus explicaciones. Volvemos a Estados Unidos. Saben que ya estamos, por decirlo así, y coinciden muchos analistas en subrayarlo, en la precampaña para el 2020, las elecciones presidenciales. Sí, quedan casi 2 años, pero los candidatos se están presentando. Antes de darles el detalle de lo que dicen las encuestas, miren lo que ha dicho el expresidente Barack Obama, una de las voces más importantes y relevantes dentro del Partido Demócrata. Estaba en Hawái y dijo esto. Las personas se aferran al poder en lugar de ver el poder que tienen otros. Hay un déficit de liderazgo en nuestro país y necesitamos sangre nueva. Llamada para que haya sangre nueva en la política en general, pero muchos ven ese llamado dentro del Partido Demócrata. Algunos dicen que eso ha sido una puñalada para quien parece que tiene muchas opciones por la popularidad que ostenta dentro de los demócratas, tanto de jóvenes como de votantes más mayores. Joe Biden, que fue vicepresidente, bien entrado en años, por cierto. En cualquier caso, en las últimas horas ha habido uno que ya ha dado el paso adelante, Julián Castro, y ha dicho que se va a presentar a las elecciones del 2020. Es el primero que lo hace. Hay otros, como Elizabeth Warren, por ejemplo, que han dado los pasos previos creando un comité exploratorio. Miren las encuestas de intención de voto dentro de los demócratas, al menos de popularidad. Elizabeth Warren, que tiene el 22% de popularidad como posible precandidato demócrata, seguido de Beto O'Rourke, que fue candidato a ocupar un puesto en el Senado por el estado de Texas y se quedó a muy pocos votos. Lo intentó
pero el hecho de que sea de un estado conservador le da mucha popularidad. Además, es un tipo joven. Kamala Harris también es congresista, Joe Biden, ya lo hemos dicho, Bernie Sanders con el 11%, Cory Booker, Julián Castro con solo el 1%. Y se preguntarán por qué Julián Castro, con tan poco índice de popularidad, se presenta. Hay analistas que abren la puerta o sugieren que la candidatura de Julián Castro no es a la presidencia, sino a la vicepresidencia. Es decir, se presenta y un candidato con más popularidad, cuando dé el paso, lo buscará para formar parte de su tándem electoral. Esto acostumbra a pasar en la política estadounidense. En cualquier caso, de momento, Julián Castro, por sus palabras y su intención, corre para la presidencia de los Estados Unidos, para la nominación primero demócrata y luego la presidencia. Y terminamos. Saben que hace unas semanas les hablábamos de una iniciativa privada para recoger fondos para construir el muro a través de la página GoFundMe. Usted mismo puede abrir un proyecto y pedirle al mundo que los ciudadanos le apoyen. Pues esta tuvo tanto éxito que consiguió 20 millones de dólares. Pero se queda muy corto el costo que tiene ese proyecto. Al menos lo que pide Donald Trump ahora son 5.700 millones de dólares. 20 millones es una nimiedad, pero importante, porque las donaciones han sido a base de 5, 10 o 100 aportaciones muy bajas. Creo que la más alta, si no la recuerdo mal, era de $500 y así han sumado 20 millones de dólares. Pues bien, esa iniciativa que tuvo tanto éxito no ha tenido el éxito final esperado, que es pagar por el muro, y ahora han empezado a devolver el dinero. Como mínimo, el ruido mediático y contribuir a ese debate, a esa sensación que quiere crear la presidencia de que el muro sí lo quieren los estadounidenses, este proyecto sí nos da un cierto indicador de que hay una parte de la sociedad estadounidense que sí quiere ese muro. Ya regresamos. Ya regresamos con Poder Latino. Continuamos con Poder Latino. Tiempo para nuestra entrevista hoy en Poder Latino. Vamos a analizar lo que ha sucedido en Venezuela, si se le puede sacar un poquito más de punta. Saben que en las últimas horas, lo hemos explicado en el informativo, la respuesta internacional de una mayoría de países en contra de lo que muchos califican como detención arbitraria del presidente de la Asamblea Nacional ha generado esa unidad en contra de Nicolás Maduro y su gobierno. Saludamos a Gustavo Tarre. Él es columnista, es experto constitucionalista y analista del CSIS, que es un centro de análisis de pensamiento aquí en la capital estadounidense. Señor Tarre, gracias por estar con nosotros. Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, Gustavo, y quiero empezar agradeciendo todo lo que NTN 24 ha hecho para que los venezolanos estén enterados de lo que ocurre en un país en que la libertad de expresión ha desaparecido. Seguiremos trabajando para ello. Señor Tarre, ¿qué quiere decir que una mayoría de países del mundo no reconozcan la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro? Bueno, es un hecho muy importante, porque debemos recordar que el 20 de mayo del año 2018, Nicolás Maduro convocó unas elecciones. En esas elecciones no le permitió participar a los principales partidos de oposición, no permitió a los principales dirigentes políticos postularse. Hubo todo tipo de fraude, de triquiñuelas, una autoridad electoral totalmente parcializada, y realizó una elección en la cual la oposición no participó, y la propia empresa operadora de los equipos electrónicos dijo que no tenía ninguna confianza en los resultados que se habían hecho públicos. Entonces, una elección en la cual el pueblo venezolano no fue a votar, los partidos políticos de oposición no participaron, y la comunidad internacional en su momento no la reconoció. Cuando llega el momento de tomar posesión, el 10 de enero, fíjense ustedes que entre el 20 de mayo y el 10 de enero pasa muchísimo tiempo. Y la razón es que Nicolás Maduro quiso adelantar la elección para aprovechar una circunstancia que él pensaba que podía favorecerle, y sobre todo previendo la crisis económica que se avecinaba, que ya estaba en marcha, pero que se iba a acentuar. Bueno, hubo una demora muy larga, inusual. El 10 de enero correspondía tomar posesión,
Y lo que se produce es un acto de usurpación, porque quien toma la banda presidencial en Venezuela es una persona que no ha sido elegido, porque esa elección es una elección nula. El secretario general de la OEA el viernes sorprendió con un mensaje en el que calificaba o consideraba a Guaidó como presidente interino. ¿Es potestad de un secretario general de la OEA tomar esa decisión, esa determinación? Bueno, Luis Almagro no ha expresado un capricho personal. Luis Almagro se acoge a la lectura de la Constitución venezolana, en la cual, frente a una circunstancia que no está al detalle regulada, pero que tiene en los artículos 238, 333 y 350 de la Constitución, canales para los cuales se puedan conseguir soluciones. Y la solución más evidente de esa interpretación, y es una interpretación que es unánime, es que le corresponde asumir al presidente de la Asamblea Nacional. Pero el resto de países de la comunidad internacional que sí han cuestionado la legitimidad de Maduro no han hablado con esa claridad para reconocer a Guaidó como presidente interino. ¿Por qué? Fíjese, hay una comunicación del Ministerio de Relaciones de Colombia, que creo que es del día de ayer, en la cual el reconocimiento a Juan Guaidó es como presidente de la Asamblea y al ejercicio de todas las atribuciones que ello lleva consigo, incluyendo el artículo 238 de la Constitución, que es precisamente el que señala la encargaduría provisional por parte del presidente de la Asamblea. Es decir, que ya hay por parte del gobierno de Colombia algo muy interesante. El gobierno de Brasil se ha pronunciado más o menos en ese sentido, y lo que Juan Guaidó dijo hace algunos días es yo estoy en plena disposición de encargarme de la presidencia de la República siempre y cuando tenga el apoyo del pueblo, que evidentemente lo tiene, el apoyo de la comunidad internacional, que tiene que terminar de expresarse con más claridad, y el apoyo de la Fuerza Armada, que aún no lo tiene, pero tengo la absoluta convicción que en un lapso muy, muy breve, la inmensa mayoría de los oficiales de la Fuerza Armada venezolana van a hacer cumplir la Constitución. ¿En qué fundamenta usted esa convicción de que las Fuerzas Armadas van a dar ese paso? En que los oficiales de la Fuerza Armada venezolana son venezolanos, viven la angustia, la desesperación de los venezolanos, tienen los mismos problemas de comida, de medicamentos, sus hijos van a unas escuelas que están destruidas. Ellos saben perfectamente que esos muchachos, si esto continúa, no podrán nunca ir a una universidad porque no tienen los conocimientos. La inseguridad es algo horrible. En Venezuela hay muchísimos más muertos debido a la inseguridad y al hampa que en toda la guerra de Siria. Bueno, esos oficiales están viviendo lo mismo. Hay una cúpula corrupta que evidentemente la llamamos nosotros en Venezuela enchufada, que tiene la posibilidad de mandar a sus hijos al exterior, de traer medicinas de afuera, irse a tratar a hospitales fuera del país, pero eso es una minoría. La inmensa mayoría del cuerpo de oficiales, los suboficiales y los soldados son venezolanos como todos los demás y están sufriendo las mismas circunstancias que todos los venezolanos. Señor Tarre, usted hablaba de respuesta débil de la comunidad internacional. ¿Por qué? No recuerdo haber usado la palabra débil. Yo diría que ha sido un apoyo muy firme. Primero, desconociendo a Maduro como presidente de Venezuela. Segundo, reconociendo la autoridad de la Asamblea Nacional como el único cuerpo originado en la voluntad popular que existe en Venezuela, el único poder. Y en tercer lugar, lo que aún nos falta es un reconocimiento más expreso a la encargaduría de Juan Guaidó como presidente de la República con carácter provisional. Bueno, pues digámoslo así, que tiene que ser más clara, que viene a ser la antítesis del débil. En cualquier caso, señor Tarre, ¿qué tiene que pasar a partir de ahora? Bueno, la Asamblea Nacional va a sesionar ahora y va a tomar unos pasos importantes. En primer lugar, va a ratificar la usurpación por parte de Maduro. En segundo lugar, va a plantear la aprobación de una ley de amnistía. Una ley de amnistía no solamente para los presos y perseguidos políticos de este régimen, sino ofreciéndole a aquellos miembros de la administración y del gobierno de Maduro que colaboren con el restablecimiento de la Constitución una especie de justicia transicional de forma tal que aquellos que colaboren se les tomará muy en cuenta, si han cometido algún delito, esa colaboración que están prestando. Esa es una forma también de ayudar a que termine de derrumbarse el gobierno de Nicolás Maduro. Y luego tiene Maduro y la Asamblea y su gobierno
están muy desesperados. La detención, así sea por menos de una hora, de Juan Guaidó, es de una inmensa torpeza y ha generado un repudio mundial. Y hoy anuncia Maduro unos planes económicos en un país en el cual la inflación no se cuenta en 1, 2 o 3 ceros, sino estamos hablando de 1.000.000% de inflación, en que todos los planes económicos que se vienen ejecutando uno tras otro han conducido a un terrible fracaso y en Venezuela prácticamente no hay Estado, es lo que llaman un Estado fallido, un Estado forajido. Si se produce ese apoyo de los oficiales, como dice usted, a esa oferta que le tendría que hacer, de acuerdo con sus palabras, la Asamblea Nacional para abrir a una amnistía y que apoyasen una transición, ¿cómo cree que reaccionará el madurismo y el chavismo? Bueno, con más nerviosismo, con más miedo y posiblemente con más represión. Recuerden que no es solamente el madurismo, son los agentes cubanos que están en Venezuela, que son una auténtica fuerza de ocupación y que es cuya presencia es otra de las causas de un inmenso malestar entre los oficiales venezolanos. Finalmente, ¿cree que la presencia de Cuba va a ser de retirarse si ve que se desmorona el régimen de Nicolás Maduro? Mire, no le va a quedar más camino porque, como dice la expresión popular en Venezuela, los vamos a sacar a sombrerazo. Gustavo Tarre, gracias por haber estado con nosotros. Gustavo Tarre es analista, es experto del centro CSIS aquí en la capital estadounidense, es abogado constitucionalista. Muy buenas noches. La opinión de los expertos que nos acompañan. ¿Y usted qué opina? @PoderLatinoNTN. Háganos llegar sus opiniones al respecto de lo que nos ha compartido ahora nuestro invitado. @PoderLatinoNTN. Ya regresamos. Ya regresamos con Poder Latino. Continuamos con Poder Latino. Tiempo para el debate, para el análisis, para las opiniones distintas de conservadores liberales, republicanos, demócratas, para las voces que nos acompañan en nuestros debates. Hoy con Guillermo Pacheco. Es analista político, experto en seguridad, es profesor de la Escuela Nacional de Defensa. Señor Pacheco, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, un privilegio poder estar con ustedes compartiendo nuevamente. Gracias por estar con nosotros, el gusto es nuestro. Y con Patricio Zamorano, analista político, académico, director ejecutivo de la consultora Infoaméricas.info. Señor Zamorano, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros, bienvenido. En las últimas horas, Venezuela está marcando la agenda informativa internacional y es que la detención este fin de semana, aunque breve, del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, ha creado una ola de rechazo, de protesta. Algunos han ido más allá, como el secretario general de la OEA o el senador Marco Rubio, que han dicho que el presidente legítimo o interino, en palabras de Almagro, de Venezuela es Guaidó. ¿Qué opina? Bueno, yo te diría que obviamente que Venezuela se intenta crear un escándalo de cada semana, ¿no? El hecho de Guaidó... ¿Quién intenta crearlo? Un poco comentarte ante el tema Guaidó, porque efectivamente el gobierno de Venezuela se apresuró rápidamente a aclarar que fue un error y están destituyendo a esta gente de inteligencia militar que lo retuvieron a este diputado, ¿no? Y que efectivamente se va a iniciar una investigación y admitieron que fue gente que actuó en su propia ley, básicamente sin ningún tipo de control. Es preocupante en todo caso que gente de inteligencia militar o policial esté actuando sin control, ¿no? Así que efectivamente el gobierno de Venezuela ha aclarado que fue un error y destituyó a esta gente inmediatamente, ¿no? ¿Es creíble? Yo diría que sí, o sea, en el sentido de que se aclaró inmediatamente el tema. Efectivamente, cualquier cosa que impacte a la oposición de Venezuela tiene una repercusión importante. Así que yo diría que es una buena señal que el gobierno de Venezuela aclarara que fue un error y destituir inmediatamente a estos funcionarios, ¿no?
Bueno, yo creo que es una buena señal porque ellos mismos generaron esa buena señal. Y eso es lo que ellos quieren, generar buenas señales. Pero yo no creo que unos funcionarios de tercera o cuarta categoría de inteligencia hayan detenido al presidente del legislativo porque se les ocurrió a ellos. Y ellos ahora están siendo detenidos. Yo creo que es parte del proceso de intimidación. Hay que entender, Venezuela sigue ciertos lineamientos no propios venezolanos. Recordemos que la mayor parte de la inteligencia venezolana está en manos cubanas, como toda la dirección de muchos lineamientos venezolanos está en manos cubanas, y es lo mismo que vimos anteriormente en procesos que se generaron desde la inteligencia cubana. Entonces yo no creo que se les haya ocurrido por iniciativa propia detener a Guaidó sabiendo quién era él. Yo pienso que hay un lineamiento de ir en contra de la gente de la oposición. Misma situación que la oposición, como hablábamos antes fuera de cámaras, misma oposición que está un poco fragmentada, pero al final de cuentas no deja de ser la oposición. ¿Usted acepta la explicación que nos daba el señor Zamorano de que se produjo de manera arbitraria e individual, que actuaron por libre y por eso el gobierno respondió rápidamente? No. ¿Por qué? Es lo que yo digo. Yo pienso que es lo que ellos manifestaron. Y lo hacen como consecuencia de la presión que se genera. Lo hacen como consecuencia de la presión, pero definitivamente para mí es una manera de poder mandar un mensaje también a la oposición, un mensaje de que ellos siguen en control de la situación. Entonces, por eso decía, yo no creo que de tercera o cuarta categoría hayan tenido de forma arbitraria para poderlo a él. Han de haber tenido algún lineamiento. Yo lo que quería un poco destacar, Gustavo, son las declaraciones que tú mismo citabas de Almagro con respecto a la legitimidad o ilegitimidad del gobierno de Venezuela, independientemente de que no corresponda con ciertos elementos de la comunidad internacional los resultados de elecciones donde compitió la oposición fragmentada, pero compitió y perdió. A mí lo que me sorprende enormemente es el doble estándar, especialmente por las declaraciones del Grupo de Lima. Hemos tenido hace pocos meses una elección que la propia OEA señaló que fue fraudulenta en el caso de Honduras, el presidente de facto Juan Orlando Hernández, que sin embargo la propia OEA asume que hubo un fraude electoral y no se hace absolutamente nada. Incluso Honduras es parte del Grupo de Lima. Yo lo que quiero un poco señalar es el doble estándar, que es escandaloso que para ciertos países tengamos ciertos estándares democráticos y que el señor Almagro sea tan beligerante específicamente con el caso de Venezuela y obvie completamente el hecho de Honduras, donde hubo una observación electoral de la OEA, donde se declaró fraude de manera documentada y sin embargo no hubo ninguna sanción contra el gobierno de Honduras. Gobierno de Honduras, que es uno de los más afectados por la violencia, por el crimen, por la corrupción y que provoca la caravana de inmigrantes que también está provocando problemas humanitarios en la frontera con los Estados Unidos. Entonces ahí hay un doble estándar gravísimo, creo yo. Yo creo que son situaciones diferentes. Yo estoy en parte de acuerdo en el sentido de poder tener una dualidad en respecto a actuación. Pero creo yo que no es nada comparable lo que está pasando en Honduras. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Por favor, la situación de Honduras es mucho más grave que cualquier otro país de América Latina. No hay ninguna duda. Cantidad de homicidios violentos, no hay ninguna duda. No tanto como Caracas. Recordemos que Caracas es la ciudad más violenta del mundo. Así es, pero como país, Honduras per cápita sufre la cantidad de asesinatos violentos más grandes del planeta para un país que es pequeño. Es un escándalo enorme. Y ahí la OEA no interviene en absolutamente nada. Estoy de acuerdo en lo pequeño. Pero recordemos que ahorita el índice de migración más grande y más violento que está dando, no lo está dando aún cuando estamos viendo estas migraciones para Estados Unidos. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, es preocupante porque no es solo Honduras. Y ahí sumo más, es Honduras, El Salvador y Guatemala. Ese trifinio de países tiene una situación en este momento muy preocupante. Pero lo que no tenemos que perder de vista es la situación de Venezuela. Creo yo que el problema de Venezuela es la irrigación regional que está causando, no tanto el tema de Honduras. Vamos a cambiar de asunto. El presidente Donald Trump vuelve a ser objeto de polémica. Diversas revelaciones periodísticas ponen sobre la mesa que de manera habitual ha evitado que funcionarios de su gobierno, altos funcionarios, tengan acceso a las notas de sus conversaciones con Vladimir Putin. Y como revela y explicábamos el Washington Post, en una reunión del G20 en Hamburgo, le pidió
en el año 2017 a la intérprete del Departamento de Estado que le diera las notas que había tomado durante la reunión. ¿Qué opinión le merece este comportamiento? Mira, yo pienso que al final de cuentas, si no son conversaciones más allá que pretendan alcanzar situaciones oficiales, creo que ambos presidentes están ambos, digo, ni siquiera el presidente Trump, ambos presidentes pueden estar en la situación de tener para su información propia lo que pudo haberse generado en la conversación. Sí, en el ámbito mismo de la situación entre dos jefes de Estado, creo yo que la transparencia es un tema importante en el que se pueden fundamentar las conversaciones. Entonces creo yo que el tema está un poco mismo en la situación que él está confrontando y cómo está tratando de manejar la situación de Rusia Gate, como se le ha llegado a llamar. Entonces ahí hay dos visiones, lo que él pudo entender respecto a lo que conversó con Putin y lo que él quiera transmitir respecto a cómo se está manejando el tema de con Rusia. Pero no es el tema de la confidencialidad. Efectivamente, dos presidentes hablando sobre temas de Estado, la mayoría de los países tiene un nivel de confidencialidad. Pero los Estados Unidos tienen una legislación interna que incluso esas conversaciones privadas quedan un récord para efectos de la historia, para efectos legales, y es el modus operandi. En este caso es una irregularidad tremenda y eso va a dar origen a una investigación. Incluso el Congreso y otros estamentos del gobierno de los Estados Unidos están pensando en acudir a esta traductora para que explique qué se conversó en esa reunión y que quede un récord. Es extremadamente sospechoso el hecho que el presidente Donald Trump haya excluido incluso a sus asesores directos de cualquier tipo de conversaciones. No tiene ningún sentido, excepto que se estén conversando cosas que de alguna forma son inquietantes, irregulares, sospechosas. Todo este manto de dudas ya estamos acostumbrados con Donald Trump. Cuando él actúa de esa forma es porque algo se está escondiendo y no hay ninguna duda en cuanto a eso. Yo pudiera estar en parte de acuerdo, pero creo yo que, vuelvo y repito, creo que es potestad de él, en términos generales, el poder tener cercano o no a sus asesores más cercanos. Yo estoy de acuerdo en la legislación y recordemos que toda comunicación que se genera por parte de los funcionarios de los Estados Unidos, todas van a parar al Archivo Nacional y es una ley. Entonces, él sabrá eso y estará haciéndolo de una manera en el que, recordemos, la ley dice cuestiones escritas. Sí. En cuestión hablada. Pero otra cosa importantísima, Gustavo, que lo supimos después. Hay que recordar que se aclaró el tema de que Donald Trump, durante la campaña de 2016 presidencial, estuvo haciendo negocios posibles con Rusia, tanto con el gobierno ruso como con privados, información que el propio Donald Trump había negado como falsa. Cuando se había hablado de estos rumores de que él estaba ejerciendo su rol como candidato para aprovechar eso en sus negocios personales, lo negó profundamente y lo venía negando hace más de un año, hasta que se supo que efectivamente todo era real, que efectivamente su equipo de la organización Trump estaba buscando la posibilidad de hacer negocios inmobiliarios en Moscú. Entonces, dentro de eso antecedente, el hecho de que converse de manera privada, secreta con Putin, que se supone que es el enemigo número uno de los Estados Unidos, obviamente que afecta al establishment de los Estados Unidos y al propio gobierno. Al final de cuentas, creo yo que toda esta línea de por qué esconden cosas o por qué quieren manejar el tema de Rusia está relacionado siempre con los lineamientos más transparentes, digo, de cómo están incidiendo al presidente Trump. Me explico. En esta administración, obviamente, los medios de comunicación están relevando mucho más estos pequeños detalles en cuanto a cómo se está manejando el presidente Trump. O sea, yo insisto, cuando hay algunas cuestiones legales, al presidente Trump lo van a tener que sentar a que rinda cuentas, pero pareciera que frente a la opinión pública, él se está cada vez saliendo de los lineamientos establecidos legales. Otras cuestiones, las palabras del expresidente Barack Obama en Hawái. Ha criticado a quienes se aferran al poder de manera reiterativa y no lo sueltan, como diciendo que en Estados Unidos, textualmente, hay déficit de liderazgo y que necesitamos sangre nueva. Muchos han interpretado esto como que los candidatos de mayor edad dentro del Partido Demócrata que buscan la nominación del partido y luego las presidenciales no tendrían que estar ahí.
¿Cómo lo lee usted? Sí, yo creo que no hay ninguna duda. Efectivamente, los candidatos del Partido Demócrata, los que suenan más, tienen cierta edad, superan los 70 años. Hay que recordar que no es la primera vez que un presidente de más de 70 años puede ser elegido, ¿no? No hay que discriminar en cuanto a eso, pero que efectivamente el llamado es a un recambio. El mensaje de Obama también puede ser interpretado en cuanto a la presidencia de Donald Trump, ¿no? Al hecho de que Donald Trump está ejerciendo todas las herramientas que puede para acaparar mucho más poder. Hay que recordar que incluso se está hablando de la posibilidad de que llame a un fondo de emergencia para el tema del muro, que posiblemente hablemos de eso también, pero yo creo que el Partido Demócrata uno puede ver que está un poco respondiendo a eso. Hay una cantidad enorme de liderazgo mucho más jóvenes, 40, 45 años, Julián Castro, otros más, así que yo diría, y hay una veintena de precandidatos, así que en ese sentido creo yo que se marcan las palabras de Barack Obama. Yo creo que también tiene que ver, así como menciona Patricio al presidente Trump, tiene que ver con Nancy Pelosi. O sea, que Nancy Pelosi ha sido escogida al speaker cuando es una mujer de casi 80 años, en el que se puede ver que no hay un liderazgo nuevo en el Partido Demócrata. Creo que es un muy buen señalamiento del presidente Obama el hecho de que el ex vicepresidente Biden se quiera también postular para todo este proceso de preelección. Creo yo que es un buen señalamiento. Además, en el Partido Demócrata tuvieron ahora un muy buen resultado respecto a la juventud. Creo yo que este cambio de formato que tuvieron en las elecciones les permitió rescatar a mucha juventud, pero que en la elección del speaker mandaron creo yo, un mal mensaje al haber escogido a la más anciana de las que podían alcanzar, y creo yo que hubiera sido un buen mensaje. Pueden salir un poco de la zona de confort y escoger a alguien más joven. Por ejemplo, en los últimos dos que hubieron antes de ella, creo que eran mucho más jóvenes como speaker. 24 días de cierre de la administración y no hay visos de que haya una solución. El presidente Trump insiste, quiere los 5.700 millones. Los demócratas reiteran, ni $1 para el muro. ¿A dónde vamos a llegar? Creo que vamos a llegar a más días en el shutdown, aunque creo yo que no le conviene ni a uno ni a otro el tema de tener cerrada la administración. Son 800,000 empleados federales los que están siendo afectados. Ya les tocó el primer pago, o sea, creo yo que ahí lo sintieron más antes de ver. Es el presidente que está con el récord de mayor días del cierre. Entonces creo yo que en los próximos días, mañana es una nueva reunión en la Cámara de Representantes, entonces creo yo que al final van a llegar a un pulso entre ambos. Y nosotros lo contamos a través de la voz, de las opiniones de nuestros analistas. Hoy el gusto ha sido escuchar a Guillermo Pacheco y Patricio Zamorano. Gracias por haber estado con nosotros. Un placer. Un placer. ¿Y a ustedes qué opinan? @PoderLatino NTN. ¿Cuáles son sus opiniones sobre los temas que hemos abordado, sobre lo que han escuchado? @PoderLatino NTN. Nos gusta leerles. Ya regresamos. Ya regresamos con Poder Latino. Continuamos con Poder Latino. Tiempo para la cultura, nuestro Poder Latino de hoy. La cultura, las recomendaciones con Alexandra Colón Mil. Alexandra, buenas noches. Buenas noches, Gustavo. ¿Qué nos recomiendas hoy? Recomiendo comenzar la semana con música. Les traigo una canción, se llama One Last Time y es del famoso musical Hamilton. ¿Lo conoces? No, pero me han hablado muy bien. ¿Por qué vale la pena esta canción? Bueno, esta canción es una remezcla de una de las canciones originales del musical. Es un musical que es escrito por Lin-Manuel Miranda, el dramaturgo puertorriqueño. Se ha vuelto muy famoso. El musical sigue la vida de uno de los padres fundadores de Estados Unidos, Alexander Hamilton, y se destaca por incorporar un elenco de actores no blancos, sobre todo en papeles protagonistas de los mismos padres fundadores, cosa que no fue así en la historia. Y no solo por eso, sino por incorporar elementos del hip hop en muchas de las canciones escritas por Lin-Manuel. Así que tanto la obra como el repertorio musical se han vuelto muy populares. Y esta canción, One Last Time,
La remezcla que recomiendo es con el presidente Barack Obama. Es uno de los artistas que sale en la canción. Así que el presidente parece que dejó la Casa Blanca para lanzarse al mundo de la música. No, pero no es la primera vez que Lin-Manuel y el presidente colaboran juntos. Hicieron un rap una vez en el jardín de la Casa Blanca y Lin-Manuel ya tuvo la oportunidad de presentar esta canción, la original, One Last Time, en la Casa Blanca. The benign influence of good laws under a free government, the ever-favorite object of my heart. Happy reward as I trust of our mutual care. One Last Time con Barack Obama, que deriva de ese musical al que, si no recuerdo mal, Barack Obama fue a ver y le gustó mucho. Le ha gustado a tanta gente que ya ha hecho 3 giras. La tercera acaba de empezar en Puerto Rico. Y Lin-Manuel regresó al escenario para esta tercera gira. Bueno, muy recomendable. Gracias, Alexandra. A ti, Gustavo. Vamos a las redes sociales. A recoger las opiniones que ustedes nos han hecho llegar de los últimos programas o del de hoy. Opiniones como estas. ¿Cómo puede ser que no lo queremos si él lo sabe pero no sale de allí? Están enquistados y nadie hace nada porque los militares, delincuentes disfrazados de milicianos, guerrilla urbana que han logrado establecerse, como en Cuba. Nos sentimos acorralados contra la pared. Gracias por su opinión. Sí, la cuestión de Venezuela levanta profundas pasiones. La semana pasada hicimos un editorial que ha tenido gran repercusión en las redes sociales. Este llamado a actuar, muchos se preguntan, ¿para hacer qué? La comunidad internacional ha puesto presión diplomática y ha impuesto sanciones. Pero, como hemos dicho muchas veces, el camino de una intervención militar sería, a nuestro juicio, desastroso. Pero saben que no lo hará. Deben sacarlo por la fuerza. ¿Qué hará la ONU, la OEA? ¿Quién hará algo por Venezuela? ¿O seguirán de observadores dando sus grandes discursos de apoyo? Hay que actuar. Otra opinión a ese editorial de la semana pasada. Interesante. Lo que tiene que contar la comunidad internacional cuando piensan en el futuro de Venezuela es sobre todo ofrecer salidas diplomáticas a los actuales dirigentes que están al frente de Venezuela. Eso tiene que formar parte de los manuales cuando uno pretende cambiar la situación de un país, ofrecerle a quien es máximo responsable una salida. De lo contrario, se enrocan en el poder. Que eso no va a pasar porque Venezuela tiene una fuerza armada, minada, contaminada de cómplices del narcodictador Maduro y sus 40 ladrones. Así que jamás se pondrán de parte del pueblo. Ellos defienden su magia. Intervención humanitaria ya. Gracias, Valentina. Para que haya intervención humanitaria tiene que haber reconocimiento por parte del gobierno de Venezuela de esa crisis que tendría que derivarse en la apertura de esa posible ayuda humanitaria. Pero mientras el gobierno no reconozca que la situación es de crisis humanitaria, muy difícilmente esa ayuda internacional, si no hay ese reconocimiento, puede llegar. Las opiniones de ustedes a través de las redes sociales. Gracias por vernos, por la generosidad de su tiempo. Les deseamos una feliz noche y volvemos mañana.